Entonces, hasta lo que hemos visto ahora son métodos, varios métodos para resolver ecuaciones de segundo orden, homogéneas y también no homogéneas. Y lo que ahora vamos a estudiar son las aplicaciones de ese segundo orden. Las aplicaciones algunas aplicaciones de ecuaciones diferenciales de segundo orden pueden ser movimientos de una partícula, vibración en sistemas mecánicos, circuitos eléctricos simples, ¿ya? Bueno, esos tres, por lo menos. Hay bastantes más, pero vamos a enfocarnos en esos tres. Y yo diría lo que vamos a ver es vibración en sistemas... se me tapa, a ver. En sistemas mecánicos, ¿cierto? Tenemos un sistema, entonces para ver estas vibraciones, vamos a suponer que tenemos un sistema físico en estado de equilibrio que se perturba en algún momento de tiempo. Se va a perturbar eso y entonces queda sujeto a diferentes fuerzas que van a restaurar el equilibrio que se tiene en el comienzo. Ese es el problema que vamos a analizar ahora. O sea, tenemos un sistema físico que va a estar en un momento en un estado de equilibrio y luego vamos a hacer alguna perturbación, vamos a darle agregarle una cierta fuerza o empujarlo, ¿cierto? De alguna forma, para que salga de su estado de equilibrio y cuando esté fuera de su estado de equilibrio, varias fuerzas van a estar ejerciendo en cierta posición. Y obviamente el sistema físico no va a querer volver a su estado de equilibrio. Y eso vamos a estudiar, cuándo va a pasar y cómo va a ser. Entonces, en primer lugar, vamos a considerar un objeto de masa m que está sujeto a un resorte en un muro. Entonces el resorte no ejerce fuerza cuando el objeto está en su posición de equilibrio, ¿cierto? Porque el resorte no está ni estirado ni comprimido. Entonces esa posición va a ser en x igual 0. X va a ser la posición, ¿cierto? Vamos a tener dos variables. X, la posición, y t, que va a ser el tiempo que transcurre con respecto al movimiento que vamos a hacer. Pero si se desplaza a una distancia X y se va a considerar diferentes fuerzas ejercidas. Entonces lo que vamos a tener es esta de aquí. Entonces tenemos una cierta masa con un cierto peso, ¿cierto? Una masa que va a estar en una cierta posición que aquí está X sub 0. O sea, X igual 0. Bueno, esto que está aquí es como un resortito. Este resorte no está ni, como les decía, ni estirado ni comprimido. Entonces está en reposo. Por lo tanto, esta es su posición en un comienzo. Lo que vamos a hacer es tomar la masa, ¿cierto? Y la vamos a tirar para allá. La podemos tirar para que se estire el resorte o la podemos empujar para el otro lado para que se comprima el resorte. Cualquiera de las dos. Entonces, si lo estiramos, si hacemos una fuerza, si estiramos para allá, estirar, va a producirse de que va a haber una fuerza de rigidez del resorte que va a hacer de que la masa vuelva a su estado de equilibrio. Entonces la fuerza va a tener esta dirección. Esa es la fuerza restauradora del resorte y va a ser opuesta a la dirección del alargamiento y con una magnitud directamente proporcional al valor del alargamiento. Eso es importante. La magnitud directamente proporcional al valor del alargamiento. Entonces tenemos que vamos a estirar o alargar, ¿cierto? Y por lo tanto va a haber una fuerza restauradora para que la masa vuelva a su estado de equilibrio. Entonces, como dijimos acá, bueno, aquí lo subrayé, pero
la fuerza va a tener una magnitud directamente proporcional al valor del alargamiento. ¿Ya? Entonces, ¿qué lo vamos a tratar de traducir este proceso, ¿cierto? Este movimiento de la masa, ¿cierto? En una ecuación diferencial. Entonces, vamos a considerar K, la constante de rigidez del resorte, X, la posición del objeto en el instante T, ¿cierto? Y por la ley de Hooke y la segunda ley de Newton, vamos a obtener la siguiente ecuación diferencial. Esta de aquí. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué dice la ley de Hooke? Un poquito. Ya. ¿Por qué tenemos esta ecuación diferencial? ¿Qué dice la ley de Hooke? Fuerza es igual a una constante por el desplazamiento. La fuerza es igual a una constante, vamos a poner C, por el desplazamiento. Sí. Y el desplazamiento, ¿cómo lo vamos a escribir? X. ¿Cierto? Porque aquí es la posición en el objeto en el instante T. Y la segunda ley de Newton, ¿qué dice? Que la fuerza es igual a masa por aceleración. Dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Cierto? Pero la aceleración, ¿qué cosa es? La segunda derivada de la posición. De la posición, exacto. Y nosotros decimos, ¿cierto?, de que esto tiene que estar en un cierto equilibrio, entonces tenemos que sumar las fuerzas. Y los otros. Ahí está, ya. Y entonces, consideremos la constante K, la constante de rigidez, ¿cierto? Entonces, esta constante de la ley de Hooke, ya no la vamos a llamar C, la vamos a llamar K. Pero acuérdense que la fuerza de restitución, que sería esta, está en dirección contraria al desplazamiento, así que va a tener que ser menos. Entonces tenemos que igualar las fuerzas, y entonces me queda que M por X2' va a ser igual a menos KX. ¿Cierto? Las dos son fuerzas, así que me queda eso. Y por lo tanto, MX2' más KX es igual a 0. Despejando la segunda derivada, me queda que K partido por MX es igual a 0. Y por eso me da esa ecuación diferencial. Ya, entonces tenemos nuestra representación de lo que está sucediendo en una ecuación diferencial. Bueno, esta ecuación diferencial, si queremos resolverla, ¿cierto? Es una ecuación con coeficientes constantes, ¿cierto? Entonces ahí existe una ecuación característica relacionada a ella. Que va a ser, no la voy a llamar K, vamos a poner R. R cuadrado más K partido por M igual a 0. Es claro, ¿cierto? Que K es positivo y M es positivo. Así que esto es positivo. Por lo tanto, R es igual a más y menos la raíz de Km por I. Entonces la solución va a estar dada por C1 coseno de la raíz de Km T más C2 seno de la raíz de KMT. Esa es la solución de la ecuación diferencial. Que es la que está dicha acá.
Entonces, para nuestros problemas de aplicación, es importante encontrar la solución, pero también en realidad el problema siempre va a tener unas condiciones iniciales, ¿cierto?, asociadas a él. Entonces también tenemos que analizar qué pasa con esas condiciones iniciales. Por ejemplo, en el tiempo t igual 0, podemos tener que x no esté en el 0, sino en una cierta posición y que no tenga velocidad inicial. Es decir, las condiciones iniciales que podemos tener son esas dos. Que x de 0 igual a x sub 0 y b de 0 es igual a 0. Y en un comienzo habíamos dicho que x era igual a 0 en la posición, ¿ya? Pero podemos correr este valor. Y podemos decir que en realidad este valor es x igual a x sub 0 en una cierta posición cualquiera, ¿ya? No necesariamente siempre va a estar en el 0. Entonces tenemos una posición inicial, ¿cierto? Y la velocidad en el inicio, en el tiempo 0, va a ser 0. Si tenemos estas dos condiciones iniciales, como vimos ayer, ¿cierto? Para el teorema de existencia de unicidad necesitamos la ecuación diferencial y dos condiciones iniciales. Una con respecto a la solución y la otra con respecto a su derivada. Que aquí justamente están las dos en el punto inicial. Entonces dice que obtenemos que, bueno, si estas dos pasan, si lo reemplazamos acá, voy a tener que x sub 0 es igual a x de 0. Y eso es igual a C1 y el coseno de 0. Entonces este es 0, entonces me queda coseno de 0 más C2 seno de 0. Esto es 0, ¿cierto? Esto es 1 y entonces me queda que C1 es igual a x sub 0. Ahora si yo derivo la función, voy a derivarla acá, x' de t va a ser igual a la deriva de coseno menos seno, menos C1 la raíz de k partido por m por seno la raíz de k partido por mt. La deriva del seno es coseno más C2 la raíz de k partido por m coseno de k partido por mt. Y entonces, al evaluarlo en su derivada, ¿cierto? Que sería en la velocidad, va a ser igual a menos C1 la raíz de k partido por m seno de 0 más C2 la raíz de k partido por m por coseno de 0. Esto es 0, ¿cierto? Esto es 1. Y entonces me queda que C2 por raíz de k partido por m es igual a 0. Es decir, C2 es igual a 0. Entonces, la solución de este problema con esas condiciones iniciales va a tener la solución x sub 0 coseno de la raíz de k partido por mt. Esa es la solución final con estas condiciones iniciales. Bueno, aquí obtenemos, ¿cierto?, esas dos. Y entonces tenemos la solución y que gráficamente, ¿cierto?, va a ser una función tipo coseno, donde va a tener una amplitud de x sub 0. Mira, x sub 0. Esa es la amplitud, ¿cierto? Y lo que acompaña el t, la frecuencia, que va a ser, no, la frecuencia. Y el ángulo, ¿cierto?, va a ser la raíz de k partido por mt. Entonces es un coseno de esa forma. Entonces podemos calcular su amplitud, el periodo y frecuencia de la vibración porque es una función coseno. Entonces, dice que la frecuencia va a crecer cuando crece la rigidez de K. Claro, si me pienso que aquí, si K crece, ¿qué pasa? Si K crece, ¿cierto?
esto se hace cada vez más grande, pero si el m decrece, entonces todo esto se hace mucho más grande, así que crece y m decrece. Entonces esto se hace cada vez más chiquitito, ¿cierto? Entonces, eso quiere decir de que la frecuencia va a crecer. Eso es lo que dice acá. Entonces también podemos analizar qué pasa si yo voy variando el K, varío el M, y qué pasa si el T, por ejemplo, hago tender el T a infinito. ¿Esta función o esta solución va a algún lugar o permanece constante o oscila? ¿Qué pasa con la solución? Siempre va a oscilar entre la amplitud. Exacto, claro. Si el T tiende a infinito, ¿cierto? Va a ir oscilando porque esto siempre es igual. Entonces oscila entre los valores de la amplitud. Ahora, podemos considerar, estamos haciendo nosotros general, así que podemos ver otra condición inicial para el mismo problema. Por ejemplo, si la velocidad en el tiempo cero es un valor positivo. Si te pasa eso, o sea, tenemos x de 0 igual a x sub 0 como antes, y además ahora agregamos que la velocidad en 0 es v sub 0. Entonces tenemos que x' de 0 es igual a v sub 0. Si tenemos eso, ¿cierto? Entonces, este caso, que es lo que encontramos para C1, aquí, si le evaluamos x de 0 es igual a x sub 0, me da que C1 es igual a x sub 0, así que este valor queda igual. Y para la derivada, vamos a llevar la derivada para la otra pantalla. Y la derivada ¿cierto? Va a ser v sub 0 igual a x' de 0. Y entonces esto va a ser menos C1, la raíz de K partido por M, seno de 0, más C2, K partido por M, por coseno de 0. Entonces dijimos que esto era 0, esto era 1, ¿cierto? Y entonces V sub 0 va a ser igual a C2 por la raíz de K partido por M. Entonces, V sub 0, la raíz de M partido por K, va a ser igual a C2. Entonces ese tengo el C2, que era justo lo que está acá. Entonces con estas condiciones iniciales, mi ecuación, mi solución, va a quedar de esa forma. X sub 0 por coseno más B sub 0 raíz de M partido por K, seno de la raíz de K partido por M, T. Esta no es tan fácil de graficar, pero sí podemos escribirla, ¿cierto? Tipo una función sinusoidal que es de esta forma, donde A es la amplitud, ¿cierto? Y aquí tengo la frecuencia y el ángulo de desfase, donde la A va a ser la raíz de x sub 0 al cuadrado más m partido por k de sub 0 al cuadrado. El ángulo de fase es el arco tangente de esto. El periodo es 2pi por la raíz de m partido por k y la frecuencia es 1 partido por 2pi por la raíz de k partido por m. Entonces, con todos estos valores, uno puede graficar lo que tenemos aquí, que me va a quedar una función seno, ¿cierto? Que tiene una cierta traslación por la
por el ángulo de fase, ¿cierto? Pero se va a comportar en su forma sinusoidal, por lo tanto va a oscilar cuando t tiende a infinito. Y podemos ver de que su periodo va a estar relacionado con los valores de m y k. Y la frecuencia también. Entonces, si tenemos las condiciones iniciales, ¿cierto? De esta forma. Si tenemos las condiciones iniciales, ¿cierto? Considerando x de 0 igual a x sub 0 y b de 0 igual a 0, ¿cierto? La solución me va a quedar así. Entonces, una función trigonométrica tipo coseno. Y si yo varío la condición inicial, considerando la velocidad que sea positiva en un inicio, ¿cierto? Lo que se va a transformar en una ecuación que va a ser una combinación entre senos y cosenos. Cuando tenemos este tipo de funciones, para poder graficar, tenemos que transformar esta función a su función sinusoidal, ¿cierto? Y cómo se cambia, esta es su fórmula, siempre es así. Y los valores de A, de phi, ¿cierto? Son determinados de esta forma. A va a ser los coeficientes al cuadrado, ¿cierto? Voy a tomar este y este, los elevo al cuadrado y le aplico raíz y esa va a ser la amplitud. Va a ser x sub 0 al cuadrado más b sub 0 m k, ¿cierto? Esa es la amplitud, entonces me va a quedar seno de la raíz de k partido por m t más phi. Y phi, que es el ángulo de fase, es el arco tangente de la división de los coeficientes también. Entonces va a ser arco tangente de x sub 0 partido por b sub 0. Y esto lo debo dividir, entonces me queda k partido por m. Eso es x de t. Entonces, fíjense que me queda una constante aquí, que la voy a llamar a. Y esto es nuestro ángulo de fase. Entonces me queda seno de la raíz de k partido por mt más el phi. Entonces siempre una forma trigonométrica que sea combinación de seno y coseno se puede escribir de esta forma. De una función sinusoidal. ¿Ya? Bueno, ¿cuál otro caso podemos tener? Fíjense que ese fue como el más simple porque lo único que pensé que podía estar relacionando o considerando una sola fuerza, que es la fuerza de restitución. Entonces vamos a considerar ahora las vibraciones amortiguadas. Entonces para ello vamos a agregarle otra fuerza. Esta fuerza es la fuerza de amortiguamiento debido a la viscosidad del medio en el que el objeto se mueve, que también va a ser opuesta a la dirección del alargamiento. Claro, porque si yo tengo que el objeto se va a mover, ¿cierto? El objeto se mueve en esta dirección, entonces hay una cierta viscosidad en el ambiente, ¿cierto? Que eso va a amortiguar, ¿cierto? El desplazamiento de nuestra masa. Y entonces esta es la fuerza de amortiguamiento y va a tener esta dirección, o sea, va a ser contraria a la dirección del desplazamiento. Por lo tanto, tengo dos fuerzas ahora que están relacionadas con el movimiento de la masa. Esta fuerza va a tener una magnitud directamente proporcional al valor del alargamiento. Entonces, eso tiene que analizar ahí. Y entonces, nuestra fuerza que estamos agregando de amortiguamiento va a ser
Dice que es directamente proporcional al valor del alargamiento. El alargamiento, ¿cierto? Es la variación de la posición, por lo tanto va a ser de x a dt. Esta es nuestra constante de resistencia al medio, y como tiene, va en dirección contraria al movimiento, vamos a poner menos c. ¿Ya? Como la aceleración es igual a, por la segunda ley de Newton, la aceleración, no, sí. Siempre tenemos que sumar las masas, ¿cierto? Para ser equivalentes. Entonces lo que vamos a tener, antes teníamos esto y esto, ¿cierto? Vamos a agregar una nueva fuerza y entonces nuestra ecuación diferencial se va a traducir en esta de aquí. ¿Ya? No hay mucho que decir. Acuérdense que esta fuerza es así. Y nosotros teníamos m de x2', ¿cierto? Y entonces es igual a, va a ser igual a menos cx' más k por x, ¿cierto? Esta es la fuerza de amortiguamiento y este es menos también por la fuerza de restitución. Entonces, pasándolo todo al otro lado, me va a quedar x2' más c por x' más kx es igual a 0. Y entonces, despejando la segunda derivada, me queda c partido por m x' más k partido por m x es igual a 0. Que es la ecuación que está aquí. Entonces, ¿cuál sería mi solución para esta ecuación diferencial? Bueno, esta tiene también coeficientes constantes. Entonces, esto va a ser r al cuadrado más cmr más k partido por m igual a 0, ¿cierto? Y entonces, r va a ser igual a menos b menos c partido por m más menos la raíz de c cuadrado partido por m cuadrado menos 4a, que es 1, por 4m partido por 2, ¿cierto? Muy bien, y entonces C, K y M son positivos. Entonces, esto de aquí no sé si es mayor, igual o menor que 0. Y por eso vamos a tener que analizar los tres casos. Como estamos haciendo en el caso general, tenemos que ver todas las opciones que vamos a tener para encontrar la solución. Entonces, esta tengo la solución aquí, ¿cierto? Bueno, no fue una buena forma de escribir K porque hay un K acá. Esto sería mi R mejor. Este es R. Entonces R es igual a eso. Entonces tiene tres opciones de solución, ¿cierto? Tenemos que analizar el discriminante, que el discriminante va a ser la raíz de C partido por M al cuadrado menos 4K partido por M. Entonces tenemos la opción 1, que el discriminante sea positivo, la opción 2, que el discriminante sea igual a 0, y la opción 3, que el discriminante sea menor que 0, ¿cierto? Y con estas tres opciones vamos a tener dos raíces positivas y distintas, dos raíces no positivas, enteras, raíces reales y distintas, dos raíces reales iguales, ¿cierto? Y dos raíces complejas. Esas son las tres casos que vamos a tener. Entonces, vamos a considerar el discriminante, ¿cierto? Y entonces, el caso 1 es cuando el discriminante sea mayor que 0. Entonces, vamos a tener dos raíces reales, distintas. Entonces, por lo tanto, la ecuación diferencial va a estar dada de esa forma. Y entonces, si yo la quiero considerar, consideremos, por ejemplo, K1 y K2 menor que 0. Este dibujo es para este caso. Si K1 y K2 es uno de los dos positivo, la gráfica va a variar. Entonces, si K1 y K2 son menor que 0,
Y las condiciones iniciales son x de 0 igual a x sub 0 y la derivada en la posición en 0 es 0. Este va a ser el gráfico. Como K1 y K2 son negativos, ¿cierto? Entonces, en realidad, x de t, entonces supongamos que K1 es igual a menos N1. Y K2, como es negativo, el N1 es positivo, menos N2. Entonces esto va a ser C1 exponencial de menos N1t más C2 exponencial de menos N2t. La escribí así, pensando que N1 y N2 pertenecen a los naturales, son positivos, porque así uno puede ver que la función exponencial, si el t tiende a infinito, ¿cierto? La exponencial va a tender a 0. Así que por eso se produce que es de esta forma, que también tiende a 0, cuando el t tiende a Fue infinito. una consulta. ¿Sí? En este caso, K1 y K2 son las soluciones de la ecuación, ¿verdad? No tienen nada que ver con la constante de la ley de Hooke. Sí, no, son las soluciones de la ecuación. Sí. Ay, Por eso gracias, les profe. decía yo de que no era bueno escribir K porque ya la teníamos antes por la constante. Son R's. Sí. Son las soluciones de la ecuación de segundo grado. Entonces, si uno trata de graficar esto, me va a quedar una función de este tipo. Porque si el t tiende a infinito, ¿cierto? Esto va a tender a 0, así que lo podemos ver ahí. En la posición x de 0 vale x sub 0, así que este es x sub 0. Y entonces tiende así. Ahora, les digo, si una de las dos soluciones es positiva, el gráfico va a variar, así que eso lo tienen que analizar ustedes. Otra forma son las vibraciones críticamente amortiguadas, es decir, el discriminante sea igual a 0. Esto tenemos que las soluciones son reales, pero iguales. Entonces la condición, o sea, la solución me va a quedar de esta forma. Y nuevamente tenemos que analizar, si estamos en el caso anterior, ¿cierto? Si estamos en el caso anterior, que K1, bueno, es igual a K2, y que sea negativo, ¿cierto? Y tenemos que X en 0 es igual a X sub 0, y X' de 0 es igual a 0, es decir, tenemos las mismas condiciones iniciales anteriores, con la misma condición de la constante, ¿cierto? De las soluciones de la ecuación cuadrática, voy a tener esta mi función. Claro, porque si t vale 0, me queda si x vale x sub 0. Entonces el x sub 0 va a estar aquí. ¿Ya? Si x vale 0, aquí vale x sub 0. Y entonces va a producirse el máximo en un valor más arriba y antes de en 0. Y como tengo que k es negativo, ¿cierto? Si el t tiende a infinito, eso va a tender a 0. Así que el gráfico de la función se va a mantener. Y en el caso 3 se llaman vibraciones subamortiguadas y quiere decir que el discriminante es menor que 0. Entonces nuestras soluciones de la ecuación cuadrática van a ser soluciones complejas conjugadas. Y entonces la solución, claro, va a estar escrita así. Y si ahora vemos el comportamiento de la gráfica, ¿cierto? Pero considerando las mismas condiciones anteriores, en el sentido de que ¿qué sentido? Que el a tiene que ser menor que 0, ¿cierto? La menor que 0 porque el exponencial tienda a 0, ¿cierto? Tenemos
tenemos esto aquí, y que x de 0 es igual a x sub 0, y que x' en 0 es igual a 0, ¿cierto? Entonces también va a tender como antes, también va a tender como antes a una función que va hacia 0, pero como está multiplicada por la función trigonométrica, va a ir a tender a 0 de forma oscilante. ¿Ya? Es como si tuviéramos la función anterior, ¿cierto? Pero ahora oscilando, porque está multiplicada por las funciones trigonométricas. Entonces esos son los tres casos que podemos tener para unas vibraciones, ¿cierto? De tener una masa, tenemos un resorte, ¿cierto? Y tenemos girando el resorte. Bueno, aquí está lo que les decía, no olvidar las condiciones iniciales. En general van a ser que x de 0 es igual a x sub 0 y que x' de 0 es igual a 0. Con ellas podemos calcular los valores de las constantes C1 y C2. Porque necesitamos siempre en un problema, ¿cierto? El problema está en un contexto, entonces siempre tiene que haber una condición inicial. Por lo tanto, el problema tiene una única solución. Eso es como algo diferente a la ecuación cuando nosotros hacíamos una ecuación de segundo orden. No era necesario que siempre tuviéramos las condiciones iniciales. En cambio, aquí siempre estarán las condiciones iniciales. Y si no las dicen explícitamente, tiene que estar dicha implícitamente, así que las tienen que buscar para poder encontrar en realidad la solución del problema. Tenemos otro caso también, que son las vibraciones forzadas. Estas vibraciones forzadas son casos donde tenemos una fuerza externa que va a actuar sobre el objeto. Entonces, esta fuerza externa no depende de la posición, sino solamente del tiempo. ¿Ya? Y esto puede producirse por vibraciones del muro, por campos magnéticos externos, etc. Entonces tenemos nuestro resorte que está pegado al muro. Tengo la masa, ¿cierto? Y yo la voy a querer estirar. Bueno, en nuestro caso queremos estirarlo, ¿cierto? Entonces la fuerza de rigidez o la fuerza de restitución va a ir hacia el otro lado. Voy a tener la fuerza de amortiguamiento de la viscosidad del medio, ¿cierto? Que también va a ir para el otro lado. Y ahora le vamos a agregar esta fuerza externa, ¿cierto? Que cada vez que el movimiento, la masa tiene su movimiento, ¿cierto? Esta fuerza externa va a impedir, ¿cierto? Que vaya muy rápidamente, por lo tanto, esa fuerza va en dirección contraria. Una cosa que no he dicho, porque yo al principio dije, pero no, podemos hacer todo lo mismo, ¿cierto? Pero en el caso de tener nuestro resorte, vamos a poner como el resorte más parecido, nuestra masa, y ahora en vez de estirar, podemos apretar el resorte. Si tenemos que apretamos el resorte, va a tener esa dirección. Y entonces la fuerza de restitución va a ser hacia el otro lado. Y la fuerza de amortiguamiento va a ser al otro lado, ¿cierto? Y la fuerza externa también va a ser hacia el otro lado. En realidad la fuerza externa estaría acá. Acá se está produciendo el movimiento. ¿Ya? Y fíjense que tenemos, y vamos a tener la misma ecuación diferencial porque tenemos el desplazamiento que va en una dirección y todas las fuerzas en el otro. Así que la ecuación diferencial pueden ser equivalentes. Pero siempre hay que analizar para dónde se desplaza la masa, si se está alargando o comprimiendo el resorte. Entonces, este caso está implícito dentro de todo lo que estamos hablando, ¿cierto? Podemos hacer lo mismo
en sentido contrario. Bueno, me desvié del tema. Entonces tenemos estas tres fuerzas, pero esta fuerza depende de la posición, depende de X, esta fuerza depende de X, ¿cierto? Pero esta fuerza depende de T. Entonces la ecuación diferencial va a estar dada así. Tengo las dos fuerzas ejercidas anteriormente y entonces la que depende de T la vamos a escribir a este otro lado, ¿cierto? En realidad esa es la fuerza. Y me queda una ecuación diferencial, ¿cierto? No homogénea. Y dice que el caso importante en este contexto es cuando la fuerza externa sea de la forma F sub 0, una constante, por coseno de omega t. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como es de una función trigonométrica, entonces podemos usar el método coeficiente indeterminado, ¿cierto? Para poder encontrar una solución particular de la ecuación no homogénea. Bueno, y si hacemos el método de coeficientes indeterminados, no lo vamos a hacer ahora, pero esta va a ser la solución. Fíjense que esta parte es la solución homogénea, que es lo que habíamos encontrado antes, ¿cierto? Y esta va a ser la parte no homogénea. Que va a estar ahí. Entonces, el primer sumando se va a llamar término transitorio, ¿cierto? Porque acuérdense que si yo tengo esta fórmula, el gráfico de la función era así, era oscilante y tendía a cero. Entonces, un término transitorio porque cuando tiende a cero, cuando t va para infinito. Entonces, es un término transitorio. Y este de aquí, esta solución, si t tiende a infinito, fíjense que queda oscilando porque es una función coseno. Esta cosa es muy grande, pero es un número, es un coeficiente. Así que no me ayuda en nada con respecto a si t tiende a infinito. Queda constante siempre. Entonces, lo que pasa cuando t tiende a infinito va a oscilar según el coseno. Y entonces esto se llama parte estacionaria, porque prevalece cuando el tiempo se hace grande. ¿Ya? Y esta parte entonces va a ser con esta cierta amplitud, ¿cierto? Va a ser tipo coseno, así que va a ser siempre así. Si vemos las soluciones por separado. Veamos un ejemplo. Dice, una masa de un slug cuando se une a un resorte causa en este un alargamiento de 2 pies al llegar al reposo en equilibrio. En el instante t igual 0, sin velocidad inicial, una fuerza externa igual a f de t igual exponencial de menos t seno de t se aplica al sistema. Encuentre la ecuación del movimiento si el medio ofrece una fuerza de amortiguamiento igual a 8 veces la velocidad instantánea. Entonces, tenemos la masa que vale un slug, ¿cierto? Tenemos un alargamiento de 2 pies al llegar al reposo en equilibrio. En t igual 0, su velocidad inicial es 0. Y tenemos una fuerza externa, ¿cierto? Que va a ser dada por eso. Y se encuentra la ecuación del movimiento si el medio que ofrece una fuerza de amortiguamiento 8 veces la velocidad instantánea. Entonces, todo eso son nuestros datos. Entonces queremos saber encontrar la constante de amortiguamiento. Entonces lo que vamos a hacer es encontrar la variación del alargamiento, dice que es 2. El delta o la variación, siempre cuando hablamos de variación uno coloca un delta, ¿cierto?
delta de L, que es la longitud o la magnitud. Entonces dice que la variación del alargamiento es igual a masa por la gravedad, que va a ser igual a la constante K por delta L. Dice, en un alargamiento de 2 pies al llegar cuando se une a un resorte, causa en un alargamiento de 2 pies al llegar al reposo de equilibrio. ¿Ya? Entonces, esto es masa por la gravedad, ¿cierto? Tiene que ser igual a una cierta constante por la variación del alargamiento. Estamos en magnitudes Snook, ¿cierto? Entonces la gravedad va a ser 32. Y entonces yo sé cuánto es delta L, que es 2, sé cuánto vale la masa, que es 1, y lo que no sé es K. Entonces K es igual a 16. Entonces, la constante de amortiguamiento va a ser igual a 8. Ah, no. Entonces tengo K igual a 16 y la constante de amortiguamiento dice acá, perdón, la fuerza, la constante de amortiguamiento es 8 veces la velocidad instantánea. Así que tengo la constante de amortiguamiento C igual a 8 y encontré el K igual a 16. Entonces, encontré los dos constantes que necesito para la ecuación diferencial. Bueno, este estaba dado y este estaba dado implícitamente. Entonces la ecuación diferencial va a estar dada así. Acuérdense que la masa vale 1, así que lo dividimos todo por 1 y me da eso. X2' más 8x' más 16x es igual a exponencial de menos t por seno de t. Bueno, si uno hace la solución de la ecuación homogénea, ¿cierto? Vamos a poner R2' más 8R más 16. Esto es, si me equivoco, es R más 4, ¿no? Sí, profe. 4 por 4 son 16 y 2 por 4 son 8. Entonces tenemos dos raíces reales iguales. Por lo tanto, la solución va a ser igual a C1 por la exponencial de menos 4t más C2 por t exponencial de menos 4t. O si quieren, podemos escribirlo así, exponencial de menos 4t por C1 más C2t. Bueno, aquí está la solución homogénea. Entonces, para analizar la parte no homogénea, ¿cierto? La parte no homogénea, tenemos que ver de qué forma es esta función, ¿cierto? Y veo de que, por ejemplo, aquí el que acompaña el t es menos 1, y el que acompaña el seno es 1. Entonces, uno lo puede analizar viendo las raíces de la ecuación. La raíz, o el r, teníamos exponencial de menos t por seno de t. Entonces, los que acompañan aquí sería a igual a menos 1 y b es igual a 1. Entonces podemos considerar r igual a a más bi, ¿cierto? Y en este caso sería menos 1 más i. Esta tengo que ver si es solución de la ecuación característica o no. ¿Ya? Y no es, porque acuérdense que era menos 4. Como no es solución de la ecuación característica, el método de coeficientes indeterminados dice de que la solución particular va a estar dada de esta forma. Exponencial de menos t por un a seno de t más b coseno de t. Este es otro método para analizar el método de coeficiente indeterminado, porque lo que habíamos visto era el método de anuladores, ¿cierto? Y si uno hace el método de anuladores, vamos a encontrar la misma forma, ¿cierto?, para la solución particular. Entonces,
derivamos una vez, derivamos dos veces, xp, a ver. Estoy como corta de tiempo, así que mejor lo vamos a ver. Entonces, al derivarlo una vez, derivarlo dos veces, ¿cierto? Y reemplazar en la ecuación, puedo encontrar los valores de A y B. Y estos son A igual a 2 partido por 25, B igual a menos 3 partido por 50. Entonces, nuestra solución particular va a ser esa. Entonces, la solución general, tengo la solución de la homogénea más la solución particular de la no homogénea. Entonces, tenemos esa la solución. ¿Qué nos falta? Hallar las constantes C1 y C2. Eso, hallar las constantes C1 y C2, ¿cierto? Y entonces necesitamos las condiciones iniciales. Y las condiciones iniciales del problema dice que... perdón, ¿qué pasa? Dice... en el instante t igual 0, no tiene velocidad inicial. Entonces, en la posición 0 no tiene velocidad inicial, así que x de 0 igual a 0 y x' de 0 es igual a 0. Si tomamos estas dos condiciones iniciales y las reemplazamos en la ecuación, me van a dar esos valores. C1 igual a 350 y C2 1 partido por 3. Y por lo tanto, la solución general va a estar dada así. ¿Cómo se reemplaza? Bueno, aquí tengo que evaluar 0 es igual a x de 0, ¿cierto? Entonces me queda C1 exponencial de menos 0, más C2 por 0 por exponencial de 0, más exponencial de 0, 2 partido por 25, seno de 0, menos 3 partido por 50, coseno de 0. Esto es 1, esto es 0, esto es 1, esto es 1, esto es 1. Entonces 0 es igual a C1, aunque este 1, este es 0, así que se me va, más esto es 1, menos 350. Entonces, C1 es igual a 350. ¿Ya? Ahora toma esta función, la deriva y la evalúa en 0, ¿cierto? Y encuentra el otro valor, está C1 igual a 350, que C2 es igual a 1 partido por 3. Y esa sería la solución del problema. Ahora, nuevamente, les podrían preguntar más cosas. Podrían preguntar qué pasa si el t tiende a infinito, cuáles son los valores, a dónde tiende, por ejemplo. Fíjense, si el t tiende a infinito, ¿qué pasa acá? Tengo exponencial negativo, así que eso va a tender a 0. Esto tiende a 0. Esto de aquí oscila, pero está multiplicado por algo que tiende a 0. Así que x de t va a tender a 0 al final. ¿Ya? Entonces, eso uno lo puede analizar. En este caso nos dio que tiende a 0, porque la parte estacionaria, ¿cierto?, está multiplicada por un exponencial. Y eso hace que la exponencial va más fuertemente a converger que algo que va oscilando. Entonces, en este caso pasa eso. Si no aparece exponencial, esto queda oscilando, ¿cierto?, cuando t tiende a infinito. ¿Ya? Eso. Entonces, ahora pueden usar cualquier ejercicio de vibraciones, ¿cierto? El movimiento del resorte, en que ya vimos todos los casos que podrían ver y analizar. ¿Alguna duda? No, profe. Ya, gracias, Daniel. Que estés bien. Chao. Usted también, profe, se cuida. Hasta luego. Igual. Chao.